Hermanos, hace muchos años yo estaba en un preu y estábamos con mi profesor de historia, el profesor Alejandro, un profesor que marcó mucho, a pesar de que fue un año normal preu, marcó mucho mi pasión por la historia de Chile. Y estábamos conversando y estábamos viendo la época de la Unidad Popular y vimos el golpe. Yo estaba mostrando mi video acerca del golpe y todo. Yo estaba sentado al lado, a una compañera sentada, y empezamos a ver el video, conversar, y de pronto hay una imagen que usted incluso la puede ver o quizás la conoce del golpe, cuando ya los miembros del GAP y de la PDI que estaban en la moneda, defendiendo la moneda, salen de la moneda, por Morandé 80. Salen por ahí y están puestos en el suelo. Y hay un gordito que se ve en una imagen de bigotes que está en esa imagen. Y mi compañera que está al lado mío se pone a llorar. Y dice, comunista, le afectó mucho esto, pero seguimos la clase, ¿no? Luego el profesor le pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Y dice, lo que pasa es que ese caballero es mi papá. Y su papá fue detenido, pero como ha por sido de investigaciones, no fue ni exiliado ni desaparecido. Pero sí pasó por campo de concentración. Y estaba llorando porque se acordaba lo que su papá le había pasado y lo que había sufrido. Y entonces yo empecé a preguntarle, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pensaba su papá? Tuve la posibilidad de conocer al papá. Y le pregunté, el papá era miembro del GAP, que es el grupo amigo del presidente, los grupos más cercanos de defensa de Allende. Él decía que él estaba apasionado por lo que hacía. Él estaba convencido que el gobierno de la Unidad Popular era el gobierno que Dios quería. Y es interesante eso, porque él metía a Dios en su discurso, era muy interesante lo que él decía. Decía que él estaba convencido y estaba apasionado por lo que representaba el presidente Allende. Así que estaba dispuesto a dar su vida por esa lucha. Y él estaba convencido de que esa era la única forma de tener un país justo, era bajo el gobierno del presidente Allende. Y cuando él hablaba y cuando él comentaba esto, lo hacía con mucha pasión y con mucha seguridad de lo que él creía. Yo al tiempo después meditaba sobre eso. ¿Cómo un hombre que no tenía razón, que una sociedad perfecta no va a existir en un mundo caído, pero cómo un hombre así tenía tanta pasión y seguridad de que lo que él creía, por lo eso estaba dispuesto a dar su vida, sin importar ninguna consecuencia? Él después, esa niña no había nacido cuando él estaba en el GAP, él era joven, tuvo hijos, tuvo una familia. Pero a él no le importaba eso, lo que a él le importaba era el momento. Él debía dar su vida para defender lo que él creía. Estaba apasionado por eso. Entonces nosotros tenemos que pensar, ¿cómo nosotros como cristianos, que sí tenemos la verdad, que sí conocemos al Dios verdadero, que sí realmente conocemos el plan de Dios, somos tan fríos y tan tibios y no somos apasionados por la obra del Señor? ¿Cómo alguien que creía en una mentira, como alguien que creía en algo que no iba a pasar, estaba dispuesto a dar su vida por eso? Pero nosotros, aquellos que hemos conocido por gracia de Dios al Salvador, el plan de vida eterna, aquellos que hemos conocido lo que Dios realmente quiere, la verdad del Señor, nosotros no somos apasionados por la obra de Dios. Decimos, para mí el morir es Cristo. Y todos decimos con fuerza, para mí el morir es Cristo. Ahora no estamos dispuestos a morir por Cristo. Porque no estamos dispuestos ni siquiera a hacer algún tipo de sacrificio por Jesús. No estamos dispuestos ni siquiera a que nos miren mal por causa del Evangelio. No somos un pueblo que se apasione. Y lo que nosotros tenemos que aprender hoy día es apasionarnos por la obra del Señor. Apasionarnos por el reino. Nosotros también tenemos muchos hermanos. La iglesia se formó, o en el primer siglo se formó
bajo muchos cuerpos de hombres y mujeres que murieron. Muchos de tus hermanos murieron quemados, sacrificados, crucificados. Por una razón. Estaban apasionados por la obra. Y no estaban dispuestos a rendirse. No estaban dispuestos a rechazar. No estaban dispuestos a olvidar el Evangelio de Jesucristo. No estaban dispuestos a pasar desapercibidos por la vida, sino que querían dar su vida para que el mundo conociera de que Cristo es el Señor. Nosotros tenemos que preguntarnos si somos ese pueblo apasionado por la palabra de Dios. Si somos un pueblo que sí creemos en Dios, ponemos un versículo en Facebook para que el mundo vea, pero realmente estamos apasionados por el Evangelio. ¿Realmente mueve tu corazón orar, leer la palabra? ¿Disfrutas de leer la Escritura? ¿Disfrutas de tomar tiempo orando? ¿Disfrutas de leer, de conocer más de Dios? ¿De contarles a otros del Evangelio de Jesucristo? ¿O simplemente somos un pueblo que, como dicen los críticos al sistema de izquierda, se aburguesaron? Nos aburguesamos, nos quedamos en nuestros cómodos asientos. Total, nadie nos persigue, nadie nos dice nada. Podemos seguir nuestro evangelismo tranquilamente los domingos en la mañana. Eso es la misa católica, es lo mismo. Eso, la misa católica es exactamente lo mismo. Nosotros somos un pueblo apasionado por la predicación, un pueblo apasionado por la relación con Dios. Un pueblo apasionado por tener tiempo y querer pasar tiempo con Él. Estos hombres, Pedro y Juan, fueron amenazados con no predicar más. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos que el texto anterior muestra a estos hombres amenazados donde que no tienen que predicar más? Amenazados de muerte, no dicen no les vamos a dejar una orden de arraigo, no. Están amenazados de muerte. Ustedes no pueden predicar más el Evangelio. Ustedes ya no pueden hablar más de Jesucristo. Ellos llegan allá y le cuentan a sus hermanos lo que había pasado. Y lo mejor de todo es la reacción de los hermanos. Porque estos hombres vienen después de haber sido amenazados de muerte. Se juntan con la iglesia, se juntan con sus hermanos y les cuentan lo que pasó. ¿Qué hubiera hecho quizás una iglesia? Hermanos, vamos a bajar un cambio. Tengamos cuidado. No nos expongamos. Prediquemos menos. Sepamos a quién predicarle. No hablemos a tontas y a locas. Con cuidado. Escondámonos un tiempo. Refugiémonos para poder predicar. Sin embargo, fue todo distinto la reacción de la iglesia. Porque cuando una iglesia está apasionada por el Evangelio, esa iglesia no tiene límites. Esa iglesia no le importan las circunstancias. Esa iglesia va a caminar según la palabra de Dios. Ve al versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Fíjate que la reacción de la iglesia es que pide a Dios que ese pueblo sea un pueblo valiente. Que esa iglesia, que esos hombres que prediquen, lo hagan valientemente. No dice, mira, Señor, aquellos que amenazaron a Pedro y a Juan, que les caiga un rayo y que los parta en dos. Aquellos que amenazaron a Juan, que paguen con sangre por lo que hicieron. Tampoco dijeron, ¿saben qué? A los que amenazaron a Pedro y a Juan, mejor cuidémonos, escondámonos, que no pase nada. No, le dice, Señor, te pedimos que al ver sus amenazas, le des a tus siervos que ellos sigan predicando. Que ellos sigan predicando el Evangelio. ¿Pero cómo? Si recién fueron amenazados de muerte. La iglesia debiera cuidarlos, ¿no? Cerremos las puertas, cuidémoslos, escondámoslos. Para que nadie vea a Pedro y a Juan por un tiempo. Escondámoslos a ellos, rescatémoslos. Son nuestros líderes, son nuestros pastores, son los apóstoles, son los que caminaron con Jesús. Escondámoslos y que nada les pase. No, no es eso. Que les pase. Pero que les pase porque están predicando. Que les pase porque están llevando el Evangelio a todo lugar. Así que lo que te estamos pidiendo, Señor, es que ellos sean valientes en la predicación. Una iglesia debe ser valiente en la predicación. Porque es difícil predicar sin duda, hermanos. Pero ese poder, esa valentía no está en ti.
Dios da a un pueblo que sea valiente para llevar a cabo la obra. Mira Josué 1:7, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Siempre nosotros tomamos Josué 1:9 como esfuérzate y sé valiente y vamos adelante con cualquier cosa. ¿Cierto? Es como un eslogan. Esfuérzate y sé valiente y cualquier cosa. El esfuerzo y sé valiente es para cumplir la palabra de Dios, no para hacer lo que tú quieras. No es un eslogan en tu pared, decir, esfuérzate valiente y hagamos cualquier cosa, no. No es eso. Esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer toda la ley que Dios nos mandó. Eso está diciendo que no es fácil cumplir la ley de Dios. Claro que no es fácil. Claro que no es fácil desear cosas que nosotros no debemos desear. Claro que no es fácil amar cosas que nosotros no deberíamos amar. Pero Dios está demandando de ti y de mí valentía para poder cumplir la ley de Dios. El pueblo es un pueblo valiente no porque anda a ojos cerrados y se lanza, sino porque sabe quién es su Dios y sabe quién lo mandó. Así que ellos piden valentía para cumplir lo que Dios demandó de ellos. Ellos están dispuestos a morir. De hecho, uno de los problemas de la iglesia del primer siglo, ya hasta el segundo siglo, es que había muchos casi que se estaban inmolando por el evangelio. Y no les importaba nada, iban y que los maten. Y ojalá los maten. Y eso causó hasta un problema a la iglesia, eso porque todos querían predicar sin importar las consecuencias. Debemos ser un pueblo que entienda eso, de estar apasionados por la obra y ser valientes en ir y predicar el evangelio. Ser valientes en ir y enseñar a otros. Ser valientes en saber que Dios es nuestro Señor. Casson Taylor dice, no son los grandes hombres los que transforman el mundo, sino los débiles y pequeños en las manos de un Dios grande. Entender de que al ser pequeños, débiles, pero estamos en las manos de un Dios grande. Ese Dios grande transforma nuestras vidas. Ese Dios grande que nos da el poder y la valentía para poder predicar el evangelio. Hermanos, cuando no lo estamos haciendo siendo cobardes, porque no estamos confiando en el Dios de la salvación. Cuando no vamos adelante con alegría, con gozo, pero también con decisión, estamos siendo cobardes y guardando el evangelio. No podemos ser así. Estos hermanos fueron y la iglesia no reaccionó como nosotros que hubiéramos reaccionado, sino que fue una iglesia que tenía tanto amor por él, tan apasionado, que pidió que el pueblo sea valiente y nada más. Isaías 40 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lo lindo de las Escrituras es que tiene súper claro que es súper difícil vivir el evangelio. No dice, mira, esto no es fácil. Todos saben que yo no sé manejar. Y todos me dicen, no, es fácil manejar. Yo no encuentro que sea fácil manejar. Encuentro que es muy difícil manejar. Más para alguien que es zurdo, que tiene solamente una pierna. Y tener que usar los dos pedales, eso es casi imposible. Pero para todos es fácil. Y yo entiendo que mucha gente sea fácil. Muchas veces nosotros creemos que hay cosas tan fáciles. Pero el evangelio es algo difícil. Y por eso que el Señor sabe de eso, sabe que es difícil. Sabe que tú tienes tus luchas. Sabes que te vas a cansar, que te vas a fatigar. Pero Dios mismo es el que renueva las fuerzas. Dios es el que nos levanta. Dios es el que nos renueva las fuerzas y dice, oye, yo estoy aquí contigo. Yo soy tu Dios. Yo soy Dios. Tú no eres Dios. Yo soy Dios. Yo te levanto. Yo te llevo. Sé valiente porque Él está con nosotros. Sé valiente porque Él nos dirige, porque Él nos sostiene, porque Él nos llamó. Así que el pueblo debe estar tranquilo y confiado y ser valiente en predicar el evangelio. Vea el versículo 30. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Si ustedes se acuerdan, hacia atrás pueden leer todo este caso de amenaza sobre Pedro y Juan es por una cosa bien puntual. La sanación de un cojo.
Así que todo el alboroto que había era por un milagro. Ese milagro del cojo, que había empezado a caminar después de 40 años. Él nunca había caminado. Él ahora empieza a caminar. Y todo ese alboroto que estaba pasando era por culpa de eso. Ahora, ¿qué dice la iglesia? Señor, que se sigan haciendo milagros. Pero ¿cómo si estamos en un tremendo problema por un milagro? Por un milagro estamos en un problema bien grande, nos están amenazando de muerte. Y la iglesia, ¿qué dice? Señor, sigue extendiendo tu mano para que sigan habiendo señales y milagros y prodigios. La iglesia no se retrocedió nunca. ¿Por qué? Porque una iglesia apasionada entiende que debe reflejar la gloria de Dios. Una iglesia que está apasionada refleja la gloria de Dios. Y no le importa si tiene que hacerlo o no, refleja la gloria de Dios. Todo este embrollo, todo lo difícil que estaba pasando, esta dificultad de casi perder a sus líderes como Pedro y a Juan, no le importó. Señor, que se sigan haciendo milagros, que sigan habiendo prodigios, todo en el nombre de Jesús. Me gusta como estos hermanos, que no sabemos quiénes son. No dice que se levantó tal hermano y hizo esto, no. Dice que los hermanos, hombres y mujeres que estaban ahí, su reacción fue que se siga haciendo los milagros, que se siga expandiendo el Evangelio. Hoy día nosotros podemos ver con vergüenza, con tristeza, con pena, lo que hoy día sufre el mundo de la iglesia evangélica, sobre todo en el caso de la iglesia evangélica metodista pentecostal. Y la semana conversamos con algunos hermanos y dicen, pucha, a mí ahora me molestan en la iglesia, en el trabajo. Me dicen, ¿acaso yo soy del obispo Durán? Y me molestan por eso, me molestan por eso otro. Hermanos, siempre la iglesia va a estar en crisis. Así que siempre van a haber dificultades. Pero eso no hace que tú no tengas que predicar. No porque alguien hizo algo malo, tú tienes que dejar de predicar. La reacción del pueblo, muchas veces la reacción del pueblo evangélico ha sido, ante alguna crisis, encerrarse. Ante la teología de la liberación, que era marxista y que es marxista, que es todo malo, la iglesia, ¿qué hizo? No hagamos nada social porque se puede confundir con eso. Ante los movimientos carismáticos, no hablemos del Espíritu Santo porque nos puede confundir con eso. Hermanos, si la Biblia habla alguna cosa, tenemos que hablarla. Si alguien está mal interpretándola, si alguien está mal ocupándola, no importa. Nosotros tenemos que predicar la verdad de Cristo. Y eso es lo que hemos sido enseñados a hacer. Entonces este pueblo dice, debemos reflejar tu gloria. No importa si nos ponen presos, no importa si nos matan. Señor, sigue haciendo tu obra. Señor, sigue haciendo lo que tú quieres hacer. Habacuc 3:2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Habacuc escribe en un momento que el pueblo está rebelde, no quiere saber nada de Dios. Es un pueblo que está criticando a Dios. Es un pueblo que no le importa a Dios porque además Dios los ha castigado. Dios les quitó toda la comida. Estaban todo mal. Ahí Habacuc tiene que predicar. Y Habacuc dice, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos malos. Pasamos por tiempos malos como iglesia, sin duda. ¿Qué debemos pedir? Señor, sigue haciendo tu obra. No, Señor, resuelve el problema primero. No. Aviva tu obra. Que tu obra siga creciendo. Que se siga expandiendo. Que nosotros sigamos predicando tu palabra. Que sigamos siendo responsables de la predicación del Evangelio. Señor, aviva tu obra. ¿Cuántas veces nosotros oramos así? Oramos, Señor, pidiéndole al Señor, aviva tu obra. Simon Kistemaker, comentando un texto de Hebreos, dice, la historia demuestra que la declinación del fervor religioso ocurre más frecuentemente durante un periodo de paz y prosperidad que durante épocas de persecución y dificultad. Entre más paz aparentemente hay, entre más prosperidad existe, la iglesia cada vez se enfría más y se olvida del Señor. ¿Y no te ha pasado a ti eso en tu vida? Que cuando tú estás bien, estás tranquilo, no ves problemas, uno empieza a pasar y dejar la oración dentro de la Biblia. Ahora pasa por una crisis, por una enfermedad, por algún problema, oremos, busquemos de Dios. Está bien, hermanos, tenemos que hacerlo, pero siempre, no dependiendo de las circunstancias. Tu fe no puede estar
No puede depender de tus circunstancias. Tu fe siempre debe estar. Como bien oraba nuestra hermana Cintia, cuando estemos contentos debemos seguir orando contentos. Cuando pasemos por dificultades, quizás orar con tristeza, con dolor, pero seguir orando. Nunca dejar de orar. Por eso, como dice su palabra, Señor, no nos des tanto, porque puede que nos olvidemos de ti. Y es tan cierto eso, que cuando tenemos nos olvidamos de Dios. Debemos ser un pueblo que debe reflejar la gloria de Dios siempre, constantemente, sin importar las circunstancias. El apóstol Pablo en Romanos dice, porque no salía a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por mí, por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por sus alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Yo no estoy queriendo decir, hermanos, que usted tenga que salir a la calle y empezar a predicar y ver milagros de sanidades. Porque no se olvide que el mayor milagro que nosotros podemos hacer, o sea, lo que nosotros podemos hacer, que Dios hace, y que nos ocupa a nosotros como instrumentos, es la predicación del Evangelio. Un corazón transformado es el mayor milagro. Satanás también tiene poder. Y tiene poder para curar un cojo. Tiene poder para sacar una enfermedad. Pero no puede transformar un corazón. Quien hace eso es el Evangelio de Jesucristo. Dios transforma los corazones. Así que cuando tú predicas el Evangelio, no pienses en tocar a una persona y sanar su enfermedad. Lo que tú tienes que hacer es predicar el Evangelio para que ese Evangelio de Cristo, el Evangelio real y verdadero, ese Evangelio transforme el corazón de esa persona, que eso es lo importante. Reflejemos la gloria de Dios. Busquemos glorificar a Dios con todo lo que hacemos. Con todo lo que hacemos, busquemos glorificar el nombre del Señor. Ve al 31, verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Una cosa que a mí no me hubiera gustado mucho estar en esta iglesia es que constantemente temblaba, ¿no? Cualquier cosa temblaba, y eso a mí no me hubiera gustado mucho, no me hubiera gustado mucho con los cristianos en esa época. Estaban todos reunidos. Pero es interesante que ellos no se escondían. La iglesia después pasa a catacumbas. La iglesia primitiva luego pasa a un periodo de esconderse. Pero en este periodo, la iglesia sigue siendo abierta, sigue siendo expuesta a cualquiera. Todos sabían que en la casa de tal se juntaban, en este lugar se juntaba la iglesia, todos sabían eso. Luego después pasa a un momento ya de persecución tan dura, la persecución que tiene que esconderse. Pero en ese momento todavía no se escondían. Y una iglesia que pide al Señor, que estaban orando, llegó el Espíritu Santo nuevamente, hizo que hablaban con denuedo la palabra de Dios. Un pueblo apasionado no hace otra cosa que predicar. Un pueblo apasionado por el Evangelio no hace otra cosa que ir y contarles a todos del Evangelio de Jesucristo. Un pueblo que ama realmente no deja de hablar de Jesucristo. No puede ser que hoy día la iglesia comience a hablar de tantos temas, pero no hable de Jesucristo. No puede ser que tú y yo pasemos horas discutiendo de temas que no son relevantes y nos olvidemos de predicar de Jesucristo. Yo quiero hablar de Cristo. Quiero que el mundo conozca de Jesucristo. Quiero que mi vida refleje que yo soy hijo de Dios. Quiero que conozcan de la gloria de Dios. Con mi hijo, nosotros no todos los días, pero casi todos los días estamos leyendo o la Biblia o las Crónicas de Narnia. Así que yo lo siento en el sillón, me pongo a leer, entre que él hable y yo hablo, no avanzamos mucho, pero vamos leyendo. Yo sé que él no está entendiendo nada de lo que estoy hablando. De hecho, le leo partes de la Biblia que son de medias duras y él no sabe lo que estoy diciendo. Pero mi deber como padre es leerle las Escrituras y que él conozca del Señor. Pero no por suerte porque es mi deber. Porque yo quiero que él sea un apasionado por el Evangelio. Quiero que él no haga las cosas que yo hice y que él esté realmente apasionado por el Evangelio.
Todos queremos algo bueno para nuestras familias. Le hemos hablado del Evangelio de Jesucristo. Somos tan apasionados que queremos que nuestra familia conozca, que nuestros amigos conozcan, o pasamos desapercibidos como pueblo cristiano. Solo somos unas personas que vamos un domingo a la iglesia, cantamos un par de canciones, escuchamos a alguien hablar y punto. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, un joven pastor: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Fíjense, Pablo es maravilloso, donde coloca a Timoteo. Le dice, estás muy consciente de esto. Estoy hablando delante de Dios y de Jesucristo, que va a ser el juez justo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán las de la verdad del oído, y volverán a sus fábulas. ¿No te parece que eso es como de hoy día? ¿No es como que Pablo le escribió ayer a Timoteo? Si tú lees este texto, es como que Pablo le escribió hace 2 días a Timoteo. Porque hay gente que va a apartarse de la palabra del Señor, maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hoy día no pasa eso. Entonces, ¿qué dice Pablo? Predica la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. O sea, siempre predica, siempre habla de Jesucristo. Un pueblo apasionado no deja de predicar de Jesucristo. No deja de pasar tiempo de hablar a otros acerca del Evangelio. Lutero decía, yo predico como si Cristo fuese crucificado ayer, resucitó hoy y volverá mañana. Así predicaba Lutero. Constantemente predicando el Evangelio. Constantemente hablando acerca de Cristo. Jesús mismo pasó todo el tiempo hablando del Evangelio. Tú y yo, ¿cuántas veces pasamos mucho tiempo sin hablar del Evangelio? Se nos hace tan banal muchas veces el Evangelio, tan rutinario, que no hablamos del Evangelio de Jesucristo. Ninguno de nosotros puede pasar tiempo sin comer, sin tomar un líquido. Pero el alimento espiritual, lo más importante de nuestras vidas, hay veces que pasamos mucho tiempo sin leer las Escrituras y sin orar. El apóstol Pablo en Romanos 1 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Me gusta mucho ese texto, porque cuando tú lees la biografía de Wesley, la biografía de Agustín, de Lutero, de Calvino, todos ellos citan ese texto de Romanos 1:17. Que al leer ese texto, sus corazones fueron transformados, cuando entendieron que el justo por la fe vivirá y no por las obras. ¿Cuántas veces tú te has apasionado por las Escrituras? ¿Estás apasionado por el Evangelio de verdad? ¿Quieres ser un hombre, una mujer que vive valientemente, que refleja la gloria de Dios y que predica a tiempo y fuera de tiempo? ¿Estamos siendo apasionados de verdad? Recuerda, hermano, que Dios nos dice que a los tibios nos vomitará. Nos recomienda incluso una cosa: sean fríos, pero no sean tibios. Sean fríos, pero no tibios. Si hay algo malo en la vida, es una Coca-Cola tibia. Es lo más malo que existe. Una Coca-Cola helada, en botella de vidrio, es maravilloso. Es un regalo de Dios. Pero tibio es asqueroso. Si somos tibios, seremos vomitados por Dios. Dios llama a ser apasionados. A un pueblo que sea apasionado, sin límites. La iglesia no tiene límites cuando vive el Evangelio correctamente. Eso no estoy diciendo que la iglesia se llene de personas. Estoy diciendo que sean hombres y mujeres transformados, que vivan para la gloria de Dios. Ese remanente fiel, maravilloso, que vive y espera que Cristo venga por segunda vez. Apasionémonos. Oremos por ser un pueblo apasionado por la obra. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Esa es la razón más hermosa que tenemos para ser apasionados. Cristo murió. Su justicia, la justicia de Dios, fue imputada en Cristo. Y hoy día somos salvos.
Nada más hermoso que ser creyentes. Nada más hermoso que ser parte del pueblo de Dios. Eso debe transformar tu corazón. Eso debe ser un pueblo agradecido y apasionado. Oremos.